hacemos coincidir con el Día Mundial de la lucha contra el uso individuo y el tráfico ilícito de drogas, que este año su lema es: todos tenemos un papel que desempeñar para proteger a la juventud de las sustancias. Y ciertamente, es decir, pero no solo de las sustancias, es decir, nosotros diríamos, todos tenemos algo que hacer para garantizar que nuestra juventud se desarrolle en las mejores condiciones posibles. Ciertamente el consumo de drogas es una situación de riesgo, pero hay otras que están ahí, algunas de ellas vamos a hablar en la exposición un poquito de nuestro balance. ¿Cuáles han sido las líneas que queremos destacar? Bueno, nosotros trabajamos en un área de tratamiento con drogodependientes, es decir, de rehabilitación e inserción social de personas que tienen problemas de drogas, con distinto nivel de intensidad y distinto recorrido. Están los grupos, digamos, más cronificados y los perfiles más clásicos, y luego otro grupo que tiene mayor apoyo social, mayores posibilidades de inserción y con consumos quizás de menor deterioro ligados a la cocaína o a los psicoestimulantes, ¿vale? Entonces, hay un dispositivo residencial, que es la comunidad terapéutica, que alberga quizás a las personas que tienen mayores necesidades, y otro programa que es ambulatorio, que trabaja con los consumidores, sobre todo, más estructurados, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Y luego el otro área potente que tiene la Fundación es el área de prevención, que trabaja con jóvenes y sus familias, formando a mediadores y directamente en barrios de riesgo de Valladolid. Luego la describiremos un poquito más. ¿Qué destacamos? ¿Cuáles son las líneas fundamentales que nosotros destacamos en el 2014? Primero, nos hemos introducido en el ámbito de la violencia, de la mano, por un lado, de la Consejería de Familia. Hemos colaborado en el diseño de un modelo de intervención o de trabajo de prevención de la violencia en la mujer. Concretamente se llama el programa de violencia de género y modelo de atención integral a las víctimas de violencia de género. ¿Por qué nos hemos vinculado nosotros a esto? Nos hemos vinculado porque la mujer drogodependiente ha sufrido violencia en algún momento de su vida, prácticamente en el 100% de los casos. Y el hecho de que la drogodependencia sea un elemento que se añade a la situación de violencia complica muchísimo la intervención. Es más, puede ser un elemento de exclusión en una situación de emergencia para una mujer drogodependiente. Es decir, la drogodependencia hace que una mujer que ha sido agredida pueda no tener un recurso que la acoja en una situación de emergencia, ¿vale? Ciertamente nos hemos dado cuenta también, ya lo sabíamos, pero de alguna manera se ha puesto en valor, que la violencia es un elemento fundamental en la problemática de las drogodependencias, y que el rol que se ha desempeñado respecto a la violencia ha podido variar a lo largo de la historia. Se ha podido ser maltratado, maltratador, e incluso haber sufrido, digamos, un poco episodios desde estas diferentes perspectivas. O sea, una persona drogodependiente adulta ha podido sufrir abusos y malos tratos en la infancia y luego haber sido violento en edades adultas, ¿no? E incluso haber ejercido violencia contra su pareja. La otra línea relacionada con la violencia que hemos comenzado este año y de la que luego José Luis nos comentará un poco más, porque él la ha liderado, ha sido la aplicación de un programa de violencia de género y de intervención con agresores. Es decir, hemos estado trabajando con personas que han sido condenadas por delitos de malos tratos en un programa alternativo a la prisión, ¿no, José Luis? Luego ya nos explicas un poquito qué ha supuesto para nosotros, ¿no? Bien, hemos continuado la línea de inserción sociolaboral, muy importante, que ya hemos iniciado hace 3 o 4 años, y la línea de empleo y de formación, sobre todo lo que está relacionado con drogodependientes que están en proceso de rehabilitación, conscientes de que si no hay inserción laboral es muy difícil que haya una rehabilitación efectiva. Estamos orgullosos, estamos satisfechos de este trabajo porque hemos conseguido firmar convenios con empresas que han facilitado el acceso de nuestros drogodependientes rehabilitados a puestos de trabajo. Seguimos también preocupados por la fenomenología de la patología dual, es decir, qué sucede cuando, además del consumo de drogas, hay un trastorno psiquiátrico añadido. Son personas, de nuevo, con difícil encaje
no tienen un sitio específico y digamos que alternan la red de drogas con la red sanitaria. Y es importante en este sentido que nos pongamos de acuerdo para poder ofrecer una respuesta coordinada y efectiva. Pero ciertamente es un perfil muy complejo, ¿vale? Y la otra línea novedosa que hemos impulsado el año pasado y que llevamos ya tiempo, de alguna manera, reflexionando sobre ella, es todo lo que está relacionado con las tecnologías de la información y la comunicación, con las TIC y el uso inteligente en menores. Para ello hicimos una jornada a finales del año, a la que acudieron más de 300 personas con un balance muy positivo, donde se detectó que los padres querían profundizar sobre este tema, no tenían apenas información y los adolescentes, a pesar de ser, como ponemos un poco en nuestro informe, nativos digitales, eso no significa ser capaces de utilizar de forma adecuada todo lo que está relacionado con las nuevas tecnologías, o mejor dicho, las tecnologías de la información y la comunicación. Luego Ana nos comentará un poquito de este tema, ¿no? Muy interesante también todo el trabajo que nosotros y otras entidades como nosotros hemos realizado para coordinarnos, sobre todo cuando tenemos personas que están trabajando y que necesitan de distintos ámbitos de intervención. Pues hemos fortalecido mucho lo que es la coordinación con el área de salud, con los servicios sociales, con los centros de menores, con los centros de protección y de reforma. Muy interesante esto, el trabajo desde el proyecto Joven, que luego os comentará Ana, con las entidades que trabajan con inmigrantes, etcétera. Entonces, también satisfechos y dispuestos a seguir potenciando y fortaleciendo esta línea. Nos hemos acreditado como centro sanitario, que esta era una exigencia también legal, y estamos también en proceso de obtener nuestra acreditación como centro de día. Y bueno, respecto a las cifras, destacamos dentro del área de intervención terapéutica, de trabajo con drogodependientes, con usuarios directos que han sido asignados a nuestros programas, tanto a la comunidad terapéutica como al programa ambulatorio, en torno a unas 150 personas han pasado el año pasado por estos dispositivos. En inserción laboral hemos trabajado con 50 personas y ayer estudiábamos un poquito las cifras y prácticamente el 100% de las personas que se han incorporado de manera activa a la búsqueda de empleo lo han encontrado. Hablamos de 29 personas y de ellas 25 se incorporaron de forma activa al mercado laboral, ¿vale? Seguimos con nuestros programas en la prisión de Villanubla y de Dueñas y hemos trabajado con 144 personas, ¿vale? Y respecto al área de prevención, destacamos en el proyecto Joven, que es un proyecto de intervención familiar, hemos intervenido con 150 jóvenes y sus familias. Este es un proyecto que trabaja con jóvenes en situación de riesgo, es decir, están realizando consumos problemáticos de drogas, además de un perfil. Voy a comentar un poquito el perfil que poníamos en el dossier. Estos jóvenes son menores de 18 años, consumidores problemáticos de cannabis sobre todo y alcohol. El cannabis es la droga que alerta a la familia y por la que piden tratamiento, no tanto por los consumos problemáticos de alcohol. Hay problemas de inadaptación familiar y conflicto que pueden estar teñidos o no de violencia, fracaso y absentismo escolar. Digamos que estas serían las características fundamentales de estos jóvenes. El éxito terapéutico es superior al 90%, es decir, una vez que se incorporan en nuestros programas, empezamos a trabajar con ellos desde el modelo de factores de riesgo, que de alguna manera lo que hace es un recorrido por algunas de estas cuestiones que hemos citado, como está su nivel de vinculación en la familia, temas escolares, consumos de drogas, nivel de marginación, habilidades sociales, etcétera. Y a partir de ahí se hace una intervención individual donde se abordan todas estas áreas con el menor, con la familia y con el menor y la familia. También con otros menores se trabaja en grupos similares y también con otras familias, o sea, también se incorpora la dimensión multifamiliar, o sea, reeducativa dentro de grupos familiares similares.
Entonces, bueno, este programa es muy exitoso y en torno a 6 u 8 meses la familia recupera un poquito el control y el menor prácticamente extingue su nivel de consumo de drogas y se incorpora a lo que es el ámbito laboral o formativo. Empieza a entrar en contacto con menores no consumidores y reorienta prácticamente su vida sin demasiadas dificultades, ¿vale? Se ha producido un incremento en este programa del 50% con respecto al año anterior. Esto no significa necesariamente más problema, pero queremos o creemos que sí signifique más sensibilización o menor tolerancia por parte de las familias a situaciones problemáticas. Y luego otras cifras interesantes dentro del área de prevención son sobre todo las que hemos realizado de formación e información a diversos colectivos, que hemos llegado casi a 2.000 personas. De ellos, más de 1.600 personas son jóvenes en los que hemos trabajado talleres de prevención del consumo de alcohol y otras drogas en la conducción, ¿vale? Hemos trabajado también programas de prevención familiar universal y selectiva con familias de un riesgo moderado y hemos llegado a más de 500 personas en este sentido y formado a profesionales y a mediadores sociales que están a su vez trabajando con jóvenes y el grupo aproximadamente ronda las 250 personas. Entonces, me gustaría ahora que José Luis nos comentara brevemente lo que ha sido el trabajo con maltratadores, con personas que han sido penadas por delitos de malos tratos. Bueno, pues para nosotros ha sido pues todo un desafío el lanzarnos en un campo diferente al que tradicionalmente nos hemos dedicado, la prevención, el tratamiento en las drogodependencias, que ha sido el tema de la violencia de género, en este caso con hombres condenados por delitos relacionados con la violencia de género, a los cuales se les ha suspendido o sustituido la pena condicionada a la realización de un programa de tratamiento. El programa que hemos aplicado es un programa que se hace a nivel estatal, es el programa de intervención para agresores que tiene instituciones penitenciarias y de la mano de un convenio de colaboración tanto con el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas del Centro Penitenciario de Valladolid como el apoyo de la Fundación La Caixa, el apoyo económico, pues hemos podido desarrollar durante este año este programa que ha alcanzado a 26 personas en 2 grupos. El programa es un programa de corte psicoeducativo, de orientación cognitivo-conductual y que dura 9 meses, en un total de 25 sesiones de una duración de 2 horas semanales. El programa pues, persigue como objetivo la extinción de cualquier tipo de conducta violenta dirigida hacia la mujer, así como la modificación de todo tipo de creencias y actitudes de tipo sexista. En definitiva, lo que persigue el programa es evitar la reincidencia en última instancia. Una de las cosas que nos ha llamado la atención al trabajar con este colectivo es la prevalencia elevada de consumo abusivo de alcohol, que hemos visto que aproximadamente 4 de cada 10 personas que están en tratamiento por delitos relacionados con violencia de género con nosotros, en nuestra muestra, pues presentan un problema de abuso de alcohol. Con todo lo que esto, digamos, implica en el desarrollo, en la eficacia, en el éxito de estos tratamientos, en la probabilidad de nuevas agresiones, de reincidencias. Hay estudios que hablan que la probabilidad de volver a cometer una agresión es entre 8 y 11 veces superior los días que se consume alcohol u otras drogas, con lo cual nos ha parecido un tema que por lo menos requiere una reflexión y quizás una propuesta de mejora dentro del programa, visto que este es un programa que ya está diseñado, está digamos, definidas las sesiones, los contenidos, y nosotros no hemos modificado nada, simplemente hemos aplicado el programa tal cual se realiza a nivel estatal, pero hemos querido también reflexionar y poder aportar con nuestra experiencia pues líneas de mejora. El tema que comentábamos precisamente es que el programa tal y como está diseñado
no necesariamente invita a intervenir sobre el consumo de sustancias. Efectivamente. Es decir, la persona viene para hacer un trabajo en este nivel más cognitivo-conductual, pero no tanto para rehabilitarse de un consumo problemático de alcohol. Y nosotros no tenemos acceso directo, salvo que la motivación, o sea, la persona lo plantee, con lo cual pues es una dificultad. Y cuando decías que 4 de cada 10 consumen alcohol, el otro 60% consume otras sustancias. Estamos hablando que hay un 15% de personas que consumirían otras sustancias y el resto no consumirían nada. O no lo tenemos tampoco diagnosticado, ¿no? O sea, porque las historias sí lo contemplan, el consumo de drogas, pero una entrevista directa, es decir, que pueden... Pero en principio no, o sea, en principio hablamos de un 50% más o menos de personas que podrían estar consumiendo alcohol y otras drogas. Entonces, ¿en qué punto intervenís vosotros? ¿En el de prevenir los malos tratos? Efectivamente. Con independencia de si consume o no consume sustancias. ¿Y eso dificulta la labor en la intervención? Lógicamente es algo que nosotros consideramos que se debería mejorar. Es una línea nuestra de propuesta de mejora. Es que estos son programas donde no tenemos posibilidad de... Es decir, nosotros estamos trabajando de la mano con el CIS, que además ha sido el Centro de Inserción Social de aquí de Valladolid, y las personas vienen derivadas a través del juzgado. Y hay que aplicar un programa en unas condiciones y después de este año nuestra apuesta es incorporemos otros elementos porque la problemática es multidimensional, no solamente es un tema de entrenamiento en habilidades. Y si además estamos hablando de alcohol, con estas cifras que nos dice José Luis, creo que es una circunstancia a tener en cuenta para poder intervenir ahí. Pero si ya la percepción de dificultad por parte de estas personas es prácticamente cero. Es una de las dificultades que nos hemos encontrado al inicio del programa y durante los 9 meses, pues digamos que un tercio probablemente del tiempo hemos encontrado muchas resistencias, mucho rechazo, mucha negativa a cambiar. No se considera maltratadora, no crea que tiene un problema, ¿no, José? Son personas que además, pues bajo, digamos, el paraguas de maltratador, hay distintos tipos de conductas y distintos niveles de gravedad y a veces esa palabra con todo el estigma, el rechazo social y digamos la situación que estas personas que han sido condenadas pues traen, pues a veces les cuesta reconocer las conductas que han podido estar realizando y que les han traído a este programa, asumir la responsabilidad de sus actos, modificar este tipo de creencias, pensamientos distorsionados, es decir, traen un cuadro en el que se requiere un gran trabajo y que si hay una variable interviniente como es el consumo de alcohol que va a disminuir la eficacia, va a disminuir el rendimiento de estas personas, pues lógicamente el programa no tiene toda la capacidad de cambio y de éxito que se podría esperar de un programa que está en funcionamiento ya desde hace varios años en el Estado español. Sí dejar claro que, lógicamente, el consumo de alcohol no es la causa de la violencia de género, del maltrato, pero sí que es un factor precipitante, es decir, es algo que está estudiado, que es un factor predictor de este tipo de conductas. Y también, como señalan otros estudios, decir que todos los hombres en tratamiento por problemas de violencia de género, tanto los que abusan de alcohol como los que tienen también problemas con otras sustancias, tienen una probabilidad mayor de maltratar a su pareja. Por ello, consideramos que sería conveniente abordar esos problemas desde este mismo programa de intervención con agresores o, en su caso, hacer una intervención en paralelo, derivando a estas personas a que realicen también un programa específico en los casos en los que sea necesario sobre el tema del alcohol o de otras sustancias. Y hay estudios incluso, y nuestra experiencia personal en Proyecto Hombre en todos estos años es que, a pesar de no tener una condena por delitos de maltrato, siempre que se ha trabajado el alcohol y las drogas, ha disminuido la violencia. Esto lo hemos observado en otras personas que hemos tratado durante todos estos años, que no tenían una condena de este tipo, pero que sí presentaban una problemática en las relaciones interpersonales y de pareja, y que esto se ha modificado con el tratamiento de estas dificultades relacionadas con el alcohol y otras drogas. Y lo último por decir es la preocupación por el tema de los hijos y las hijas, que en este caso son los grandes paganos
de esta, digamos, problemática social. Las consecuencias para los menores pues son tremendas, que han sido testigos o incluso a veces víctimas, y siempre víctimas, porque cuando uno es testigo no solamente es mero espectador, sino que todo eso que está viviendo en su familia también le hace daño. Quizás la consecuencia más preocupante sería el que se convirtieran en futuros o nuevos agresores o víctimas, porque al final estos roles de maltratador y de maltratada se pueden adquirir, se pueden aprender y pueden acabar perpetuando mitos sexistas y, digamos, toda una problemática que ahora mismo, pues lógicamente, genera esta alarma social. Muy bien, José Luis, gracias. Adelante, Ana, por las TIC. A ver. Bueno, buenos días. Nosotros desde hace más de 10 años, de la mano de los planes del Plan Local de Valladolid, de Medina del Campo y del Plan Provincial, llevamos desarrollando talleres con familias a través de los centros educativos, generalmente con las asociaciones de padres y madres. Y bueno, pues atendemos al año alrededor de 500 familias aproximadamente. Entonces, con estas familias lo que trabajamos fundamentalmente son los factores de protección, es decir, intentamos dar las claves para que acompañen a sus hijos adolescentes que están en una situación ya por el mero hecho de ser adolescentes de riesgo, dándoles claves a todos los niveles para que estos chavales pasen esta etapa evolutiva de la mejor manera posible y que los padres tengan recursos para manejar aquellas situaciones que se les vayan presentando. Y ya hace como alrededor de 2 años o así que nos vienen manifestando los padres y las madres que acuden a nuestros talleres que tenían bastante interés por conocer un poquito más el fenómeno de las TIC, como ha comentado Maripaz anteriormente, de la tecnología de la comunicación y de la información, que es un mundo bastante desconocido para ellos y que, qué duda cabe, que creo que están empezando a acarrear problemas a distintos niveles, pues por la falta de conocimiento y de manejo de esta situación. Probablemente, que hablábamos el otro día, que partimos de que los padres y las madres partimos de 2 premisas equivocadas en muchas ocasiones. La primera es, como son nativos digitales, no hace falta que les orientemos nada, si saben más que nosotros. Y además es que cuando queremos hacer algo a nivel de Internet les preguntamos a ellos. Claro, primer error, el ser nativo no quiere decir que utilicen, o sea, el tener información no va de la mano de tener conocimientos. El que manejen adecuadamente determinadas redes, o sea, el que manejen, que entren en redes, no quiere decir que lo hagan de forma adecuada. Daos cuenta que las características de las TIC y lo que tiene de inmediatez, de socialización, de transgresión tiene muchísimo que ver y es muy compatible con un adolescente, con las características que tiene cualquier adolescente por el mero hecho de ser adolescente, con lo cual tienen un poder de atracción y es un binomio indivisible e inseparable. Ojo, tampoco queremos demonizar este tema, pensamos que tienen un potencial de aprendizaje y de socialización importantísimo y que es importante estar ahí y conocer. Entonces, por una parte, hemos detectado que los padres manejaban esa situación, esa idea equivocada de mis hijos son nativos digitales y no necesitan información, y por otra parte también hemos detectado que los padres no lo valoran como una situación de riesgo, el hecho de que sus hijos pasen determinadas horas sentados utilizando las redes sociales o Internet, porque como les ven en casa, o sea, hasta ahora la adolescencia, la gran preocupación de las familias es cuando los hijos salen fuera de casa y dónde están, con quién están, qué hacen, consumen, no consumen, se meten en líos, peleas. Claro, esto es una realidad completamente diferente, en la que tienen al hijo allí sentado en la habitación y bueno, pues claro, hay que tener en cuenta que el uso de las TIC tiene otro tipo de repercusiones, otro tipo de consecuencias distintas y los factores de riesgo son diferentes a los que hasta ahora se han producido en la población adolescente. Bueno, llegados a este punto, lo que nosotros nos planteamos a partir del próximo curso, o sea, ya a partir de septiembre, de la mano del ayuntamiento, es implementar talleres tanto con adolescentes como con familias, de cara, por una parte, con los padres y las madres, vamos a realizar unos talleres de 2 sesiones, cuyo objetivo es que conozcan muchísimo mejor las TIC, que aprendan a manejarlas, por una parte. Segundo, darles herramientas y recomendaciones para que hagan un uso responsable y de bajo riesgo. Y por último, también que sean un poquito más sensibles a las amenazas que pueden producir en sus hijos
el uso inadecuado de estas tecnologías, como puede ser el ciberbullying, el sexting, etcétera. Con los chavales, pues igualmente trabajaremos a través de los centros educativos, y lo que vamos a hacer es, bueno, pues darles claves para proporcionarles entornos de uso saludables y buenas prácticas de cara a fortalecer la seguridad cuando se metan a trabajar con las TIC. Y luego, por otro lado, que aprenda a identificar riesgos y situaciones de acoso relacionadas con estos temas. ¿Estos talleres son para los críos en los centros educativos y para los padres en los centros educativos también, pero a través fundamentalmente de las asociaciones de padres y madres? Este sistema ya está creado cuando hacemos los programas que os sonarán, el moneo, taller de especialidad, que habitualmente los padres acuden, el centro educativo hace la convocatoria y apoya un poco nuestra propuesta y después ellos acuden a las sesiones. En el tema de menores, para el tema de drogodependencia y alcoholismo, ¿solo trabajáis con familias en riesgo de exclusión? Porque aquí eso aparece Barrio España, Priorías, Valentía, Financier. No sé si trabajas con menores en familias normalizadas. ¿Contestas tú, Ana? ¿Sí? Vale. Sí, lo que te estaba comentando, los programas de prevención familiar universal, que son moneo, taller de especialización, que los realizamos habitualmente, que duran 4 sesiones en los colegios, son para familias normalizadas, para cualquier familia que tenga hijos entre los 9 y 13 años y que quiera acudir a informar, a adquirir estrategias, sin necesidad de tener ningún tipo de problemática. Pero me refería en cuanto a la intervención, es decir, que igual que trabajáis con familias desestructuradas o en riesgo de exclusión, si trabajáis con otro tipo de familias normalizadas. En cuanto a intervención, no en cuanto a talleres y... Pero la intervención es menor, es que en función del riesgo los programas son más o menos intensos. Cuando hablamos de una población universal, que en principio no están detectados los riesgos, las intervenciones son más breves, suelen durar 3-4 sesiones y los formatos son talleres de entrenamiento en habilidades. Cuando hablamos ya de familias de riesgo, las intervenciones son mayores, suelen durar en torno a 13, el programa de Dédalo, por ejemplo, 13 sesiones, lo mismo duran 4 meses aproximadamente, porque el nivel de riesgo es mayor que en la otra población. Y ya cuando son adolescentes que se han iniciado en el consumo y que tienen problemas, como cuando ha hablado Maripaz del proyecto joven, ahí la intervención es más larga. La media son 6 meses, pero puede durar hasta 1 año. Entonces, depende de los factores de riesgo que tenga esa familia en relación a sus hijos o su hija adolescente, lo que diseñamos es un poco la intervención a la medida. Es decir, que la intervención con el proyecto joven, los 74 jóvenes, estos serían de familias de riesgo, ¿no? Jóvenes de riesgo, vamos, y con consumos problemáticos de drogas, ¿no? En situación de riesgo. Es una intervención mucho más específica y directa. Y las otras que decías, Ana, pues son intervenciones para todos, porque ya la adolescencia de por sí genera dificultades a cualquiera, pues entonces son indicaciones como más generales, ¿no? Para cualquier familia. O sea, en el ámbito de la prevención tenemos como 3 niveles. El universal, que es para todos aquellos padres y madres con hijos preadolescentes y adolescentes que muestren interés por conocer un poquito la prevención de drogodependencias y cómo trabajar todos los factores de riesgo de la adolescencia. Luego tenemos el nivel que es la prevención selectiva, que es una prevención destinada a grupos de riesgo. Y ahí es donde, por ejemplo, tenemos los programas en Barrio España. Pues son adolescentes que tienen más riesgos que la media de su edad, sin necesidad de tener problemas de drogas ni de nada, sino estamos hablando siempre de riesgos, ¿vale? De riesgos en función de algunos elementos, efectivamente, ¿no? Pues, elementos culturales o socioeconómicos o familiares o escolares, es decir, que ellos y su entorno tienen más elementos de riesgo que el resto, pues por el mero hecho de vivir en un barrio, por ejemplo, que el tema de la accesibilidad a las drogas o familias multiproblemáticas o una trayectoria de fracaso escolar y asentismo escolar. Vale. Y luego está la prevención indicada, que ya es una prevención a medida, por decirlo de alguna manera, que de lo que trata es de trabajar con familias y adolescentes que ya tienen una problemática evidente, bien porque están consumiendo de manera abusiva, pero no llegan a ser dependientes, bien porque todo ese fracaso y asentismo escolar se ha perpetuado ya en una situación que tiene es difícil de reconducir si no se interviene de manera integral, bien porque tienen algunas conductas predelictivas o delictivas.
tienen sanciones a nivel judicial y es importante abordar ese tema porque ya ha llegado a un nivel de problemática importante. En esos talleres de prevención universal, por hacer una recomendación a los padres que estén atentos a qué. Aquí en Castilla y León, atentos al consumo de alcohol, sobre todo. O sea, bien es verdad que la tendencia, la edad de inicio del alcohol se mantiene, lleva muchos años sostenida, en 13 años más o menos, 13-14 años, pero lo que está cambiando y lo que ha cambiado, ya llevamos años advirtiendo, es el cambio de patrón de consumo. Lo que se llama ahora el consumo intensivo, el consumo en atracón, el binge drinking, que es que los jóvenes beben 4 o 5 unidades de alcohol en menos de 2 horas. Entonces, es consumir demasiada cantidad, no tiene tiempo a metabolizar. En un joven que el sistema nervioso y su metabolización es diferente a la de un adulto, entonces el nivel de riesgos es importante, no solo de riesgos a nivel de peleas sociales, sino también orgánicos. ¿Y esa voz de alarma hay que darla desde el primer día que se detecte? ¿O si es una cosa esporádica? Bueno, la voz de alarma yo se la daría a los padres, que revisásemos, pero que revisásemos también cuáles son nuestras conductas de riesgo como adultos, nuestros patrones de consumo. Tradicionalmente aquí en Castilla y León, bueno, creo que en toda España, pero aquí de manera... todo lo celebramos con alcohol. No tenemos en cuenta que somos modelos de referencia y que nuestros hijos están viendo que hacemos a veces un uso inadecuado, como a veces lo asociamos a momentos de ansiedad, de tensión. Entonces, hay que educar también en el uso de bajo riesgo, que es un poquito lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Los menores, tolerancia cero al alcohol, y cuando van siendo mayores de edad hay que intentar orientarles a cómo beber de manera que no tenga consecuencias negativas en su bienestar a nivel físico, psíquico y social. O sea, la ley dice que hasta los 18 años no pueden beber alcohol y a veces los padres decimos, bueno, pues una cervecita o sea, son las paradojas también educativas, ¿no? Efectivamente, nosotros nuestra experiencia, además nosotros tenemos muchísima relación, daos cuenta que estamos constantemente en relación con familias. Y lo que habitualmente suelen decir, bueno, mejor que empiece con nosotros que no que lo haga fuera sin que yo me entere. A ver, lo que es importante es que le demos el peso y la importancia que tiene, que sepamos ayudar a los chavales a detectar que es una sustancia tóxica y es una droga que requiere y que produce unas consecuencias negativas y que cuanto más tarde mejor, lógicamente. Exacto, ese es un poco el factor tema de protección, ¿no? Intentar retrasar el inicio del alcohol, eso es lo más importante con nuestros jóvenes. ¿Y acudir a especialistas como vosotros en qué momento? Yo creo que para informarse y asesorarse en el momento que tu hijo empieza a ser preadolescente, que cada día se adelanta a la edad además. O sea, daos cuenta que los programas están orientados para padres y madres que sus hijos estén en el último ciclo de primaria, quinto y sexto. Yo creo que esa edad es muy buena porque la edad crítica de consumo es primero y segundo de la ESO. Entonces es muy bueno que puedan acudir a nuestros talleres y que anticipen esas posibles situaciones que duda cabe se nos van a dar, aunque no queramos, pero... También es cierto, ¿verdad, Ana?, que la mayoría de los jóvenes pasan por la adolescencia, con pena para los padres, con pena y disgustos y sufrimiento, pero bueno, tienen una adolescencia que superan con un mínimo éxito y luego continúan su recorrido sin ser drogodependientes. Algunos sí se quedan ahí, ¿no? Es lo de la ruta transitoria y permanente que hablábamos, es decir, esto lo explicas tú mejor si quieres. Sí, a ver, ahí la mayoría de los adolescentes, estamos hablando de más de un 80% de adolescentes, es verdad que en esta etapa, pues por las características que tiene esta etapa, y además todos hemos pasado por ella, inician conductas de riesgo no solo con el consumo, también relaciones sexuales y demás, pero la mayoría de estas situaciones están muy circunscritas al entorno social que tienen ellos y al momento vital por el que están pasando. Cuando pasa esta etapa, pues ya vuelven a su vida normalizada y no tienen grandes problemas. Y esto es lo que llamamos que entran por una ruta transitoria y hay veces que vienen familias completamente normalizadas sin aparentes riesgos y dicen, madre mía, la que está, pues que me he enterado que mi hijo, hemos tenido un caso hace poco, que su hijo es un chaval brillante a nivel académico, pero estaba traficando. Utilizaba, tampoco es traficar, vender para los amigos, que dicen ellos. Estaba utilizando el cannabis para obtener beneficios económicos
incrementar sus propinas. Vale. Familia normalizada, sí, chaval económicamente, sí. Un chaval sociable, deportista, estupendo. Sí. Y se da esta paradoja. Muy bien, es verdad que la familia enseguida se ha puesto manos a la obra y se ha reconducido muy fácilmente la situación, pero bueno, podemos decir que estos chavales han entrado en una ruta transitoria inadecuada, pero bueno, pues enseguida ha vuelto a coger el cauce de un chaval normalizado. El problema es cuando estos chavales, que son más lo que llamamos la ruta permanente, tienen antecedentes familiares o sociales, que ya vienen, o sea, que vienen ya con una carga a nivel de factores de riesgo importante, es decir, pues antecedentes de consumo en la familia, pues la familia, por ejemplo, baja percepción de riesgo en relación al consumo, poca motivación hacia los estudios, que las familias tengan unas expectativas inadecuadas o poca proyección de futuro con los chavales. Bueno, pues estos casos son un poquito más complejos y estos son en los que sí o sí deberíamos empezar a intervenir desde la preadolescencia o incluso antes, desde la infancia, si me apuráis. ¿Por qué? Pues porque ya han iniciado una ruta en la que los modelos de referencia en muchas ocasiones son inadecuados y que es más difícil cambiar el rumbo de esa situación. Más difícil, no imposible, porque yo creo que el trabajo con adolescentes es muy gratificante porque son chavales que están configurando su personalidad, su manera de ser y de estar, entonces son fácilmente moldeables. Y en ocasiones nosotros no contamos con los padres, pero contamos con un adulto de referencia que es una persona positiva, prosocial y que va a ayudarnos a realizar este trabajo y se van a conseguir buenos resultados con estos chicos. ¿Y en estos casos soléis llegar vosotros a ellos o son ellos los que acuden a vosotros? ¿Cómo? Ya nos gustaría poder llegar a ellos. Generalmente nos vienen derivados o de la mano de algún familiar o de algún adulto de referencia. La mayoría de nuestros casos nosotros no tenemos, o sea, hay veces que en alguna intervención con chavales detectamos y a partir de ahí iniciamos un trabajo, pero el grueso vienen por motivación fundamentalmente familiar y por derivación. Entonces ese 50% que decís que se ha incrementado es precisamente a lo mejor por eso, por familias más atentas. ¿Puede ser? Sí. Creemos que como empezamos, efectivamente, que como llevamos mucho tiempo trabajando, tenemos muchos conocidos ya a nivel de asociaciones de padres, madres, familias, entonces es posible que se haya despertado esa percepción de riesgo, esa sensibilidad a manejar más claves y desde antes de tiempo, y eso haga que acudan a nuestros recursos.